¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Estamos reunidos en esta tarde del 2 de mayo del 2023, iniciando el mes, y aquí estamos reunidos para hablar un poquito sobre lo que fue la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores o 1 de mayo. Entonces, vamos a comenzar este videíto. Primero vamos a hablar un poco sobre los antecedentes de esta conmemoración importante, un contexto histórico, para después hablar un poco sobre uno de los fenómenos que siempre deben ser reflexionados a profundidad, como la precariedad laboral. Y finalmente estaremos hablando un poco sobre México, sobre algunas cuestiones que atañen a la parte laboral. Entonces vamos a iniciar este videito. Primero vamos a compartir nuestra pantalla. Lo vamos a hacer de esta forma. Y vamos a iniciar una presentación que preparamos precisamente para este día. Como podemos observar, en la conmemoración del Movimiento Obrero Mundial, se trata de una jornada que se ha utilizado para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales. La iconografía basada en este puño que se puede observar levantado es uno de los manifiestos o de las primeras propagandas de las organizaciones sindicales, como en una famosa caricatura de los trabajadores industriales del mundo, un sindicato estadounidense revolucionario que existió hace varias décadas. Desde su establecimiento en la mayoría de los países, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en el año de 1889, se trata de una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago, que, como podemos observar, aquí los tenemos. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886. Y su punto álgido se dio 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la famosa revuelta de Haymarket. Como podemos observar, aquí tenemos los nombres de estos mártires de Chicago, el caso de George Engel, Adolf Fischer, Samuel Filden, Albert Parsons, Louis Link, Michael Schwab, August Spice y Oscar Miep. En este caso, bueno, en la actualidad es una fiesta que reivindica los derechos de los trabajadores y trabajadoras actualmente en sentido general, y esto se celebra o conmemora en muchos países. Curiosamente, en Estados Unidos y Canadá no se celebra en esta fecha. En su lugar se encuentra el famoso Labor Day, el primer lunes de septiembre, en un desfile realizado cotidianamente en Nueva York y organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo. El presidente Grover Cleveland auspició la celebración en septiembre por temor a que la fecha de mayo pudiera reforzar en algún momento el movimiento socialista en Estados Unidos, que esto ya ocurría desde 1882. Canadá se unió ya más tarde en el año de 1894. En este día se conmemora a nivel internacional, o en lo que fue este 1 de mayo, la lucha de los obreros y obreras por sus derechos laborales. Cabe destacar que también las mujeres deben considerarse. Recordamos incluso la pasada conmemoración del 8 de marzo, se dio a partir de una resistencia, de un movimiento y de una lucha de mujeres obreras en muchos puntos de Estados Unidos, y que lamentablemente, bueno, ahí hubo una tragedia, un incendio que acabó con la vida de muchas mujeres. Entonces, aquí se trata también de derechos obreros y de obreras, así como pues esta libre organización sindical. La efeméride en algún momento tiene su origen en la manifestación que realizaron en 1886 los obreros afiliados a la Federación de Sindicatos Organizados de Estados Unidos y Canadá, obreros y obreras también. Esto en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, y todos los actos de represión que sufrieron por parte de las autoridades y desde las empresas donde ellos y ellas laboraban.
A partir de este acontecimiento, que fue reprimido violentamente, las organizaciones gremiales en Europa y en otras partes del mundo comenzaron a organizarse con el fin de hacer valer sus derechos. Entre los puntos principales destacan la reducción de la jornada a 8 horas, las indemnizaciones médicas, el rechazo al abuso de niños y niñas, también de mujeres dentro de los centros laborales, y el realizar las labores en buenas condiciones sanitarias. Fueron las primeras consignas. México no fue ajeno a esto, cabe destacar, a este movimiento en favor de la organización de los trabajadores y trabajadoras. Puede decirse que los orígenes modernos de estas reivindicaciones se remiten a la conformación de las sociedades mutualistas y sindicales a finales del siglo XIX, así como las huelgas de Cananea y Río Blanco en 1906 y 1907 respectivamente. Durante la Revolución Mexicana, los obreros se agruparon en torno a la Casa del Obrero Mundial, una asociación fundada en 1912 y que encauzó las demandas laborales de los gremios y de los primeros sindicatos mexicanos. Al triunfo de la lucha constitucionalista contra Victoriano Huerta, se estableció un pacto histórico entre los obreros y las fuerzas que conformarían el Estado postrevolucionario. En los debates del Congreso Constituyente de 1917, se logró que en la Carta Magna se contemplaran las demandas laborales y el resultado quedó plasmado en el artículo 123 constitucional. Durante los años 20, los gremios y las sociedades mutualistas comenzaron a transformarse en verdaderos sindicatos y confederaciones. Hay que recordar que estuvo el proceso corporativista, que dio también una estructura a lo que ya sería el proceso de institucionalización de la Revolución Mexicana. Su importancia aumentó y varios líderes obreros fueron tomados en cuenta para elaborar políticas públicas relacionadas con el desarrollo productivo del país, así como en la toma de decisiones del poder político. Las organizaciones sindicales aseguraron un lugar decisivo en el gobierno postrevolucionario. Por ejemplo, la Confederación Regional Obrera de México, la famosa CROM, tuvo un peso indiscutible durante los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. En la década siguiente, el lugar de la CROM fue ocupado por la Confederación de Trabajadores de México, la famosa CTM, corporación que desde sus orígenes, a mediados de la década de los 30, ha aglutinado el mayor número de sindicatos y organizaciones laborales en México. En el transcurso del siglo XX, los trabajadores en México festejaron el 1 de mayo en distintas circunstancias. Unas en apoyo a las medidas del gobierno, otras en demanda y denuncia de abusos del empresariado y de los propios líderes, ¿no? Ya ven que aquí se dio el famoso charrismo, en donde los liderazgos sindicales y el gobierno mexicano estaban coludidos para generar o proteger determinados intereses. Y en este caso, pues ya la intervención del Estado en las organizaciones era ya una cuestión ineludible. Obviamente las primeras consignas también aumentaron pues la parte del aumento del ingreso o del salario por parte de estas organizaciones sindicales en México. Es indiscutible que esta histórica conmemoración ha sido la plataforma expresiva de los sindicatos y las organizaciones laborales. En nuestros días existe una mayor pluralidad en torno a las organizaciones laborales. A la presencia de la CTM se ha sumado la del Congreso del Trabajo, la famosa CT, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la famosa CROC, la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT, así como un sinnúmero de sindicatos de diversos ramos productivos. Se trata de un día conmemorativo, de un día solemne para la nación. La bandera debe izarse a toda asta, la bandera rojinegra, que tradicionalmente representa a la organización sindical, no solamente aquí en México, sino en diversas partes del mundo. Con esto hacemos el cierre de este contexto histórico y ahora vamos a tocar el siguiente tema, bastante importante para reflexionar, que es la precariedad laboral como un objeto de estudio. Y bueno, fue en la década de los 60 del siglo XX donde se hizo mención del término precario por primera vez en un artículo de investigación del economista italiano
Paolo Silos Lavini, publicado en 1964, y que fue titulado El empleo precario en Sicilia. Y aquí se resaltó la importancia de la presencia del fenómeno en las zonas, en diversas zonas de la región. Este autor consideraba al empleo precario como aquel que no tenía seguridad alguna de estabilidad, tanto en el trabajo como en los ingresos percibidos por la realización de este. Por lo que trabajadores y trabajadoras no contaban con perspectivas de obtener mejoras en sus puestos de trabajo. Desde mediados de los años 60, más bien 70, el fenómeno del trabajo precario comenzó a ser un objeto de estudio importante cuando inició la manifestación de la crisis económica en los países occidentales industrializados, fundamentalmente con la crisis económica del petróleo. A partir de esto, numerosas investigaciones se realizaron desde la perspectiva de la sociología, la economía y el derecho laboral, revelando que su existencia no era un atributo solamente de las zonas subdesarrolladas, sino que también había pasado a ser relevante en las ciudades de los países industrializados. Según el economista francés Guy Kerr, en el año de 1982, dentro de las manifestaciones de empleo precario se encuentran el trabajo en negro, un concepto donde ciertas formas de trabajo a domicilio, aprendices, contratos de duración determinada, eventuales, son una realidad. Esto a través de agencias de trabajo temporario, subcontratación o outsourcing, eh, tiempo parcial y también la cuestión del empleo y la formación. Es importante reiterar que desde el contexto sociopolítico de ambos autores, al momento de escribir sus obras, el mundo se encontraba dividido en lo que era la época de la Guerra Fría, influencias económicas que se encontraban entre la creciente dinámica capitalista y los postulados del socialismo de Estado. A su vez, los cambios en el mundo del trabajo, tanto en México como en el resto del mundo, tuvieron un notorio despegue desde el inicio de los años 80. Muy pronto comenzaron las discusiones sobre la flexibilidad laboral, los nuevos modelos productivos y de relaciones laborales, las transformaciones en las culturas laborales y en la lógica de los mercados de trabajo, las estrategias empresariales inéditas o la redefinición de los actores laborales y sus acciones colectivas, entre otras temáticas. Es aquí donde los estudios laborales representan una línea de investigación que hasta la fecha ha tratado de comprender las dinámicas y las relaciones humanas de trabajo con mayor amplitud. También la precariedad laboral se puede ver reflejada en varios sectores del mercado laboral actual, como en la docencia, desde diferentes niveles educativos, cuando ésta se imparte desde modalidades por asignatura u hora clase. También se puede observar desde los call centers, en donde la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras son personas en una edad o en un rango de edad que se puede concentrar desde la juventud. Y también esto se encuentra en los servicios de entregas a domicilio de comida, como hemos podido ver ya con algunas empresas, en donde muchos de los trabajadores y trabajadoras dedicados a estas actividades no tienen seguridad social o pues ciertas prestaciones de ley que deberían ser importantes, puesto que muchos de estos trabajos conllevan a un riesgo incluso físico, mental y emocional. También presentamos una infografía como a manera de ejemplo sobre lo que ha representado el trabajo doméstico en México. Como podemos observar, el trabajo doméstico ha existido en este país desde la época colonial. Esto en el siglo XVI. Ya hasta el siglo XX, hablamos de la década de los 30 hacia 1970, el proceso del servicio doméstico se ha feminizado, es decir, la mayor parte de aquellas personas que realizan estas actividades son mujeres. Y fíjense, fue hasta el año 2008 cuando el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo consideró el tema de trabajo decente para los trabajadores y trabajadoras domésticos y domésticas. Fue hasta el año 2011, en una de las conferencias internacionales del trabajo, que se adoptó el convenio y la recomendación sobre las personas trabajadoras del hogar. Y ya para el año 2019 se llevó a cabo un programa piloto que trató de incorporar a las personas trabajadoras del hogar
por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social mexicanas. Entonces, aquí tenemos uno de los tantos ejemplos. Cabe destacar que durante esta conmemoración, el gobierno federal actual se reunió con las principales organizaciones sindicales antes citadas y también con la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde. Esto para llevar a cabo muchas conmemoraciones. Hubo desfiles en varias entidades federativas de la República. Aquí en Puebla, también el gobernador de Puebla, Céspedes, quien sustituye al ya finado Miguel Barbosa, se reunió con también muchos gremios y organizaciones sindicales dentro del estado de Puebla. Y en esto, bueno, pues ya con esto concluimos y bueno, finalmente vamos a recomendar una película que se nos hizo muy interesante para esta fecha. Se trata de esta película francesa titulada La Guerra Silenciosa. Fue estrenada en el año 2018, pero la verdad es una película con una gran dirección. En este caso es un film de Stéphane Brisset y con la actuación protagónica de Vincent Lindon. Y en este caso se trata de una empresa de autopartes alemana que tiene una filial en una de las regiones más importantes en Francia. Parece ser que la empresa busca una relocalización o emprende una estrategia de reubicación. Se había prometido a los trabajadores que esto no iba a ocurrir en un periodo de 5 años. Parece ser que, bueno, a los 2 años ocurre esto y es así que estalla la huelga, la movilización y la resistencia de un sector importante de trabajadores de esta fábrica. Y bueno, aquí lo que se nos hizo muy, muy interesante fue cómo se dieron las relaciones entre varios actores importantes, ¿no? Cuando se trata de un conflicto laboral, está la parte, digamos, del movimiento, de la resistencia, que busca que se garantice su seguridad laboral. Por otro lado está el gobierno como mediador y también se encuentra el lado del empresariado, que también lucha y pelea por los intereses económicos, financieros, que también a ellos convienen. Entonces es un filme interesante, lo recomendamos mucho. Y bueno, con esto ya cerramos esta transmisión, no sin antes agradecer su paciencia y esperemos que este videíto sea pues informativamente importante. Estaremos pendientes de otros temas que vayan surgiendo. Nos vemos y hasta la próxima.